¿Qué tal? Buen mediodía. Cumbre, anticumbre. ¿Qué pasa con esto? ¿Te metes en el tema? ¿Te interesa saber en qué anda el mundo o el poder en el mundo? Los temas que son prioridades, por lo menos para esta contracumbre que se está realizando en la ciudad de Buenos Aires a partir del día de mañana. Ya hay algunos primeros mandatarios, las reuniones van a comenzar el día viernes, se extenderán hasta el sábado, algunos mandatarios seguirán algunas horas después del propio sábado y tenemos algunas informaciones ya para comunicarte sobre los países que participan, ¿no? Los miembros del G20. Ahí lo estás viendo: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, bueno, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia. Ahí están bien los países miembros del G20. Digamos, después de Turquía está la Unión Europea y hay países invitados como Chile, que lo invitó la Argentina, España es un país invitado desde la primera edición del G20, Jamaica, Países Bajos, Ruanda, Senegal y Singapur, bueno, parte también de los miembros del G20 que van a estar discutiendo temas de política internacional en los próximos días. ¿Quiénes organizaron anteriores reuniones del G20 desde el 2008? Que bueno, después lo va a explicar bien Mariano Raimondi. Bueno, Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Corea, Francia, México, Rusia. Me gustaría que ya se vayan sentando los invitados. Alemania, Julia, que se sienten, por favor. Alemania, Argentina, bueno, son los países que organizaron el G20 en distintas etapas, en distintos momentos. Y también tenemos las prioridades del G20 en la Argentina, que son tres puntos, tres temas: el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y el futuro alimentario sostenible. Sobre estos puntos es que vamos nosotros a tratar de dialogar. En primer lugar, Charlie, gracias por venir. Charlie Cardoso, concejal del PRO. Por favor, Roberto, gracias por la invitación. Bien, vos bancando el G20, la importancia del G20. ¿Por qué es importante para la Argentina el G20? Porque Argentina viene de un periodo donde las relaciones internacionales se vieron muy deterioradas. El ejemplo más dramático fue la firma del pacto con Irán para tratar de encubrir el peor atentado terrorista de la historia de la Argentina. Después teníamos relaciones diplomáticas y ahora se está descubriendo el fallo de Bonadío, que además de diplomáticas eran económicas, con un país que arrancó siendo... ¿Que lo fotocopiaste? ¿Te lo bajaste todo el fallo de Bonadío? Sí, acá lo tengo, el fallo de Bonadío. Empezó siendo un país democrático, con una transición que se veía en cierto punto interesante, y terminó siendo hoy, con Maduro, una dictadura como lo es Venezuela, y el vínculo que tenía Argentina con un país que finalmente viró a un autoritarismo. Bien. Tener y ser anfitriones hoy de una de las cumbres mundiales más importantes para nosotros es abrirnos al mundo. Hoy se empezó a exportar carne argentina a los Estados Unidos. Bien, después de 17 años. Tal cual. Bueno, lo invitamos a Juan Monteverde, concejal de Ciudad Futura, también una posición muy firme frente al tema. ¿Cumbre o anticumbre? ¿De qué lado estás? ¿Te gusta esa pregunta? Me parece que más que la cumbre o la anticumbre, me parece que es el contenido de las políticas que hoy representa el G20. Ahí yo lo escuchaba a Charlie hablar un montón de cosas que yo imagino a la gente en la casa diciendo: ¿qué tiene que ver todo esto con lo que me pasa a mí en la vida cotidiana? Mirá, un dato de para mí lo que representa el G20, que creo que hoy, en esta coyuntura, creo que el FMI, me parece que lo que estamos discutiendo es si otra vez las políticas económicas nos las dictan desde afuera o los argentinos podemos discutir y decir cuál es nuestra política económica. Solamente un dato. Dale. ¿Cuánto estaba el dólar antes de que llegue el FMI a la Argentina? 20 pesos. 20 pesos, estamos Ahora hablando está de mayo. 40. Y eso sí le importa a la gente. O sea, la gente antes de que llegue el FMI trabajaba 8 horas y se podía comprar una cantidad de cosas. Hoy tiene que trabajar el doble para poder comprar lo mismo. El resto es zaraza. Digo, eso es lo que hoy estamos discutiendo. ¿Quién toma las decisiones en esta democracia que tenemos? ¿Si la gente que nosotros votamos o desde afuera nos dicen lo que tenemos que hacer? Bien, tenemos una encuesta que vos podés participar si te interesa desde las redes sociales, el Twitter, cumbre o anticumbre, ¿de qué lado estás? Vamos a leer tu respuesta en vivo también. El 50% hasta ahora de los que han votado adhieren a la cumbre del G20, el 21% se ponen de la vereda enfrente y hay casi un 30% que no participa, por lo menos, de esta confrontación
entre dos miradas políticas distintas, ¿no? Tenemos algunos invitados también que Natalia Petinaris, periodista de política internacional, le pedíamos la bambalina. ¿Qué información tiene Nati Petinaris? Está en rosario3.com. ¿Cómo te va, Nati? Buen mediodía. ¿Cómo les va, Roberto, a todos ahí en el piso? Bueno. Bambalinas. Yo digo, para mí, o me parece que es, no sé si a ustedes les pasa, pero ¿no suena un poco raro que Argentina esté en el G20? Cuando, por ejemplo, estamos lejos de todo, es un país periférico, más de 12 horas de avión de las principales capitales del mundo. Un país con una economía inestable, que viene un gobierno, hace una cosa, viene el otro cambio de gobierno, hace otra cosa. Entonces, y estamos tratando con economías que nos llevan 10, 20 años de distancia. Eso es lo raro. Cuando se decide hacer el G20, que el G7 decide hacer el G20, lo que trata de hacer es de buscar una manera, llamémoslo equitativa, teniendo en cuenta el PBI de cada país, geografía, población, para lograr encontrar a la economía mundial, acapararla de la mayor manera, para comenzar entre todos a expandir la economía liberal, una liberalización del comercio. Más o menos lo lograron. G20 son 20 países, abarca el 66% de la población mundial, tenemos como más del 87% de la producción del PBI, del PBI de cada país. Lo que sí, y si yo te tengo que decir bambalinas, lo que pasa con Argentina es que tenemos la mala suerte de que estamos en el 2018, donde aparece un Donald Trump que quedó demostrado en la cumbre pasada, en la cumbre de Alemania, donde Estados Unidos, la creadora del sistema multilateral de comercio del mundo y de los organismos después de la Segunda Guerra Mundial, dice, no quiero más multilateralismo, quiero bilateralismo. Entonces esto complica un montón la cuestión. Y una cumbre como el G7, sin la participación de Estados Unidos, es difícil que pueda tener éxito. Ya volvemos contigo, Nati, gracias por venir. Lo hemos invitado a Mariano Yakimavicius, es licenciado en Ciencias Políticas. ¿Cómo te va, Mariano? Buen mediodía. ¿Es peligroso el G20 para la Argentina? ¿Es un evento peligroso? Como evento en sí, dadas las circunstancias en torno a la seguridad, puede serlo. Ahora, desde el punto de vista de la oportunidad que constituye para el país, bueno, me parece que justamente es una oportunidad que después se pueda aprovechar o no, esa es otra cuestión y es una responsabilidad esa del gobierno nacional. ¿Cómo la ves esta edición? La primera edición fue en 2008. ¿Cómo ves esta edición 10 años después? Bueno, está en un contexto de economía global creciente, donde hay auge de los negocios, la economía está creciendo a niveles pocas veces visto, pero ya hay signos de fatiga de esa economía con vistas al año que viene, donde ya los principales economistas están previendo un crecimiento un poquito menor que el de este año y hay cierto recalentamiento, producto, entre otras cosas, de la política económica de los Estados Unidos, de los aumentos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, del divorcio de Gran Bretaña de la Unión Europea y de cierta parálisis en los bloques regionales como por ejemplo en el Mercosur. Bien, ya volvemos contigo, Mariano, gracias por venir. Bueno, no digo, el gobierno argentino va a tener posiciones que va a poder aprovechar después del G20. ¿Vos qué pensás, Charlie? Sí, y durante el G20, porque además de las reuniones de todos los mandatarios de la cumbre, va a haber toda una serie de reuniones bilaterales en donde tenemos la posibilidad, y el presidente va a tener la posibilidad de establecer vínculos y ver cosas concretas, para que la gente lo entienda. Estamos a punto, nación, provincia, municipio, de firmar un convenio con el Banco Mundial para urbanizar Villa Banana. ¿Sí? Ahora estoy hablando de algo que tiene que ver con el bienestar de la gente. El Banco Mundial va a poner plata en la ciudad de Rosario para urbanizar Villa Banana. Con plata del Banco Interamericano de Desarrollo se está urbanizando Teliot, Villa Moreno, Cerámica y Tatí. No es la primera vez que lo hacen igual, ¿eh? No, totalmente, pero digo, hay que fortalecer ese vínculo. No puede ser que nuestro vínculo haya sido ir a Angola con una vaca a repartir medias que decían Clarín miente. Eso era sacarnos, expulsarnos del mundo. Charlar, poder
avanzar en cuestiones concretas en favor de la gente, en este caso te estoy dando ejemplos que nos favorecen a los rosarinos y a los rosarinos que más lo están necesitando. Doy ejemplos concretos, así también del otro lado se puede entender cuáles son las bondades de este tipo de relaciones multilaterales. ¿Vos qué pensás de esto que dice Charlie? Digamos, ¿qué posición tienen ustedes sobre los beneficios o presuntos beneficios que nos pueden hacer a los argentinos estas reuniones multilaterales? Yo creo que, insisto, la cumbre en sí, digamos, si uno va con una política, digamos, de autonomía, defender la independencia de los países, la integración regional de América Latina, yo creo que es positivo. Ahora, no es la política del gobierno nacional en esta cumbre, sino todo lo contrario, sino someterse a lo que dice el FMI. Yo decía esto que desde el gobierno lo quieren vender como volvimos al mundo. Sí. Otra vez, datos concretos como el del dólar. ¿Qué países en el mundo, digamos, que nos queremos parecer, que decimos, esa hacen política de Estado, tenemos que ir hacia allá como sociedad, tienen hoy un paquete con el FMI del crédito stand-by como tiene Argentina? Es decir, no sé, Inglaterra... No, ninguno. Jamaica, Kenia, Irak. Digo, eso es información concreta. O sea, la misma oferta que nosotros aprovechamos del Fondo Beneficiosa son las que tienen estos países. Es decir, nos vamos hacia el desarrollo. Entonces, a mí, digo, lo beneficioso de este modelo, yo creo que es justamente todo lo contrario. El modelo hoy económico de Macri, sin poner adjetivo, digo, beneficia no a los que trabajan, sino a los que especulan. Te voy a dar un solo dato que yo lo dije en el Consejo, uno de los días donde se dio la mayor devaluación de la historia argentina. Una persona, un empresario, no un empresario, alguien que tiene plata, digamos $500.000, que para mí es una fortuna, pero para hay gente que es un vueltito, $500.000. Va y lo pone en LEVA, con LELIC, en toda esta forma que para la gente entienda, va y pone la plata esa en una financiera. Pasa los 60 días y sin hacer nada, solamente con poner $500.000 y ganó $1,5 millones de pesos. Sin hacer nada, todos nosotros, el Estado Nacional, todos los aportantes, le damos $1 millón de pesos a esa persona por tener $500.000 parados 60 días. ¿Sabés cuánto tiene que trabajar una persona común que no está viendo, una cajera de supermercado? Que supongamos que llega a fin de mes y puede ahorrar un 10% de su salario para ganar lo mismo que esa persona en 2 meses, 70 años. O sea, este gobierno a la persona que trabaja toda la vida la castiga y le da lo mismo que un tipo que pone 60 días la plata en un banco. Ese modelo no es sustentable, pero no es porque lo digo yo, porque lo dice... En ninguna parte del mundo se sustenta el que hace plata con plata. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, la deuda, el gobierno nacional premia eso. Está bien, ese es su modelo, una sociedad para poquitos. Bien, ya viene la respuesta de Carlos Cardoso, concejal de Cambiemos. Natalia, ¿algunas perlitas tenés de la contracumbre o de la cumbre, digamos, momentos que van a seguramente a surcar en la ciudad de Buenos Aires alrededor de estas reuniones? Bueno, la esperada reunión Macri-Donald Trump, las reuniones empiezan el viernes. A las 10 de la mañana se da inicio. Pero va a haber una reunión antes, 7 de la mañana dicen que Donald Trump va a estar en Casa Rosada hablando con Mauricio Macri. Tuvieron que cambiar la agenda como 4 veces. ¿Por qué? Porque todos los países, primeros ministros y presidentes, modifican su agenda de acuerdo con Donald Trump. Vos fijate quién está marcando el pulso de la cumbre, básicamente. Y cosas para tener en cuenta, que hay que ver qué pasa, porque sí, está el acuerdo que todo el mundo está esperando, la reunión bilateral entre Xi Jinping y Donald Trump, así como Donald Trump y Putin, que no se sabe qué va a pasar. Pero, por ejemplo, viene el heredero, el príncipe heredero de Arabia Saudita, con toda la acusación del asesinato en la embajada de Turquía de un periodista. Que llegó esta mañana. ¿Que llegó esta mañana? Llegó esta mañana en medio de una polémica, digamos, la comitiva alrededor de este episodio, ¿no? También. Claro, porque está Human Rights Watch, que es una ONG de los Estados Unidos, que pide que Argentina, le pidió al juez Lijo que Argentina lo detenga. Lo que pasa es que es muy difícil que Argentina tenga jurisdicción en esto porque básicamente no es un crimen de lesa humanidad y tampoco tiene jurisdicción porque el asesinato no se produjo en territorio argentino. Y vos fíjate que Erdogan, que es el presidente de Turquía, que hace 6 meses atrás él era el sultán, tenía una popularidad enorme. Cuando bajó la lira, se le produjo un descalabro económico muy grande. Entonces está utilizando tener presencia internacional, tomando las riendas del caso de Khashoggi, de este periodista. Y es probable que se encuentren en la cumbre.
Hay que esperar eso. Bien. Y después no sé si querés que te cuente, pero está, por supuesto, Julián Aguada, Con- que va a dirigir... Eso contámelo al final, ¿eh? Guardátelo Bueno. para el final, la presencia de la primera dama y cómo las compañías de los primeros mandatarios van a también ser parte protagonista de este encuentro. Dale, dale. Ya volvemos contigo, Nati. Bueno, le pregunto al licenciado en Ciencias Políticas, analista internacional también, a Mariano Yakimavicius, ¿cómo ve el resultado final de este encuentro en la Argentina? Le preguntábamos si era peligroso o no era peligroso. ¿Cómo ves, Mariano, vos el final de este encuentro? El día después, cuando se vayan los primeros mandatarios, ¿ves algo trascendental que pueda modificar el rumbo, por lo menos, de la política internacional? Yo creo que hay algunas cosas interesantes para tener en cuenta. Me parece, en primer lugar, habría que marcar dos cuestiones que van a quedar dejando expectativa. En primer lugar, el tema ambiental, digamos. Hay una clara posición, sobre todo de las potencias industrializadas más fuertes, especialmente Estados Unidos, China, y una cierta intencionalidad en los países emergentes de seguir estas políticas de retirarse de los compromisos firmados en París respecto de medio ambiente, y daría la sensación de que la cabeza está puesta en la productividad, aunque sea en desmedro del ambiente. Esto por un lado, esto creo que va a ser una gran asignatura pendiente. Por el otro lado, el tema del libre comercio. Se especuló mucho con que en el documento final se iba a incluir o no incluir alguna cláusula relativa al libre comercio, pero dada la situación y la confrontación fuerte que están teniendo China y Estados Unidos, daría la sensación de que no va a haber mención alguna de esa naturaleza. Y me parece que uno de los temas centrales que se va a trabajar, y me parece que es muy importante de cara al futuro, y eso tiene que ver con el señor, la señora que está detrás de la pantalla mirándonos en este momento, es lo que tiene que ver con el futuro del mercado laboral. Esto va a ser un tema de discusión central en un marco global donde la inteligencia artificial, el uso cada vez mayor de los algoritmos y la robotización de muchos ámbitos de trabajo humano van a postergar cada vez de manera más marcada la posibilidad de trabajar de las personas. Bien, bueno, gracias, Mariano. Vos sabés que yo tengo la teoría de que ya algunas de estas cosas ya las discutimos acá en la Argentina, las estamos discutiendo. Esto último que decía Mariano, el nuevo trabajo. Estamos discutiendo Uber, por ejemplo, Globo, Rapid, empresas que quieren aportar nuevos sistemas de trabajo, por lo menos para esta geografía. Lo que se va a discutir en el G20, ya se está discutiendo en Rosario, lo respondemos después del corte, Charlie, ¿puede ser? Carlos Cardoso, también nuestro amigo Juan Monteverde, junto con Mariano y Nati, discutiendo cumbre, anticumbre o qué.
Bueno, marca Donald Trump, como dice recién un espectador del programa, la agenda del G20. ¿Marca Estados Unidos el ritmo del G20, Charlie? A ver, hay actores muy poderosos, no solo Estados Unidos. Uno no puede negar un crecimiento realmente muy grande de China en los últimos años, que dicho sea de paso, políticamente sigue siendo un Estado socialista. Y bueno, aunque Alemania y la imagen de Merkel están un poco devaluadas, también es una superpotencia mundial. Pero no quería dejar pasar una apreciación de Juan. La política económica de la República Argentina la marca el gobierno, con los aciertos, con los errores, con los pasos adelante y alguna marcha atrás, pero es responsabilidad del gobierno. Acá no hay ningún FMI dictando las políticas económicas. ¿No es lo que dijo Melconian, que le pasamos el informe todas las tardes a las 5 de la tarde? ¿Dónde está, Charlie? La oficina de Argentina del FMI. ¿Dónde está? Pará, yo ¿En qué lugar está ubicado? El que pregunta soy yo. Lo que decimos es que indudablemente estábamos ante una ficción que terminó explotando porque no había números, no había indicadores. Se decía que teníamos menos pobres que en Alemania y teníamos un 32% de pobreza. Desafortunadamente los números de este año van a ser complicados y hay que remontarlo y hay que asumir el costo político y hay que tener la valentía de seguir mirándole los ojos a la gente y decirles, miren, esto va a ser así, con estos números que son los verdaderos y son los reales, no como se hizo antes. Yo ahora lo veo a Kicillof dando lecciones de economía diciendo que se está reuniendo con tal y cual empresario. A ver, como se dijo una vez en el Congreso de la Nación, háganse cargo, háganse cargo. Y con respecto al G20, el otro día hubo una contracumbre con dos estrellas, una Dilma Rousseff y la otra Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Acá hay una imagen de Dilma Rousseff en la cumbre del G20. Sí, claro. El G20 es malo cuando están fuera del poder. Cuando están en el poder, como en este caso, Cristina Fernández de Kirchner... Déjalo un ratito, ¿no? Déjala... Ahí está. Cristina Fernández de Kirchner se sacaba la foto con Obama. Iba a las cumbres del G20 y Argentina nunca renunció al G20. Entonces, ahora que perdieron el poder, en buena parte por errores propios y por hechos de corrupción que hicieron que tanto en Argentina como en Brasil la gente decidiera cambiar. En Brasil a mí el cambio mucho no me gusta, o nada me gusta, pero la gente se cansó de esos gobiernos, más en Argentina que en Brasil, con una base de corrupción. Y acá está el fallo de Bonadío. Déjamelo. Acá está el fallo de Bonadío. Es contundente. Bueno. No sé qué tiene que ver el fallo de Bonadío. Bueno, pero perdemos confianza. ¿No crees que tiene que ver, digamos, en lo que se construye políticamente a nivel local en la discusión del mundo? ¿Ves cosas? A ver, en el siglo XXI no podemos dar ninguna discusión en una ciudad, en una provincia o en un país si no vemos lo que está pasando en el mundo. Cuando Cardoso dice que las políticas son responsabilidad del gobierno, sí, son responsabilidad del gobierno. El tema es que se las dicta a otro. Cuando yo le preguntaba, y le pregunto a la gente, ¿saben dónde queda la oficina? El FMI volvió a Argentina y dijo, vamos por una oficina. No buscó en los clasificados y dijo en el frente del obelisco. Está adentro del Banco Central. La oficina. Si eso, la oficina del Fondo Monetario Internacional, o sea, está adentro del Banco Central argentino. Entonces digo, es demasiado evidente y yo creo que lo que hay que mirar a la gente a la cara, a los ojos, es decir, todos los problemas que dijeron que iban a resolver no los resolvieron, sino que lo agudizaron. Yo creo que el problema principal que tiene este país es que no puede ser que después de 35 años de democracia tengamos 30% de compatriotas viviendo en la más absoluta miseria. Estas políticas, por eso yo dije, no está mal ir al G20. Vos podés hacer una cumbre de las Américas como en el 2005, donde a Bush se le dijo, ustedes no van a ser de Argentina el patrio trasero de Estados Unidos. Y eso fue una buena cumbre. Esto es una mala cumbre porque los que van son malos gobiernos, no por la cumbre en sí. Bien, le pido un minutito final ya, Nati, nos estamos yendo. Nati, tenemos un minuto contigo. Habías quedado con el tema de Juliana Aguada, me interesa la bambalina aperlada de la mujer del presidente. ¿Qué rol va a tener? Bueno, ella va a ser la consorte, la que va a recibir a todos las primeras damas y los primeros caballeros y los va a llevar a recorrer Buenos Aires. Lo que pasa es que la agenda no se conoce demasiado porque se mete la prensa. Sí se sabe que van a ir a la casa de Victoria Ocampo, van a tener ahí en San Isidro, que da la casa, van a estar todo el jueves a la tarde.
y el viernes a la tarde, me confundo los días, y el sábado se sabe que van a ir al Malva. Pero no se sabe más qué pueda pasar con esto. Y hay algo interesante, que el primer ministro de la India, Modi, mañana a las 5:30 de la tarde, en el hipódromo de Palermo, va a estar dando masivamente una meditación y clase de yoga. Él va a ser el principal promotor de esto. Muy bien. Nati, gracias como siempre por venir. A ustedes. Por entregarnos parte de tu información y te esperamos la próxima, como siempre. Gracias por la invitación. Bueno, el licenciado en Ciencias Políticas, analista internacional Mariano Yakimavicius también. Bueno, una conclusión. Mariano, de esto que estamos hablando, si hay dos posiciones distintas. ¿Vos ves que hay dos posiciones distintas? Yo creo que hay dos posiciones distintas que tienen que ver con algo que marcaba Natalia antes. El 66% de la población global está representada en este G20. La pregunta es, ¿por qué hay contracumbre si ese 66% de la población mundial se siente representada por sus gobernantes? Evidentemente hay mucha gente que no está de acuerdo con los lineamientos del G20 y cuál es la bajada de la política económica global. Entonces me parece que esto es para reflexionarlo. Obviamente esas contracumbres tienen un capítulo quizás más intelectual, como el foro de pensamiento crítico que se dio en los días pasados, y después está la contracumbre propiamente dicha, que tiene que ver con marchas de protesta que muchas veces son explotadas por grupos violentos para ganar algún tipo de protagonismo. Independientemente de eso, me parece que la Argentina tiene la posibilidad de explotar vínculos bilaterales al más alto nivel, debe hacerlo, no puede quedarse dormida, y me parece que especialmente debe explotar los vínculos con China, con quien se van a firmar una serie de acuerdos a partir de la finalización de la contracumbre, que incluyen aspectos culturales, educativos y un préstamo de $1.000 millones, y con Rusia especialmente, donde se está hablando de algún acuerdo entre Gazprom e YPF y al mismo tiempo de la construcción de alguna planta nuclear, incluyendo la posibilidad de una planta nuclear flotante. Gracias, Mariano, por venir, gracias por esto. Charlie, ¿los países que están son países que nos van a ayudar? ¿Necesitamos de la ayuda de estos países? Estamos trabajando con estos países. Acabamos de dar el ejemplo de la carne a los Estados Unidos. El Belgrano Cargas son $2.900 millones, una inversión de China. La región Rosario va a ser la principal beneficiada en los proyectos de participación privada, en donde empresas de todo el mundo vienen a poner plata en nuestras rutas para que los argentinos no nos matemos más en las rutas. Y el gran ejemplo que es Vaca Muerta, de importar gas a precios viles, con corrupción, tener un barco parado en Bahía Blanca y que nos salió cantidad, ahora exportamos gas a Chile por gasoducto y al mundo a través de barcos. Gracias por venir. No, por favor. 30 segundos finales. ¿Nos ayudan estos países que vienen? ¿Nos dan una mano? Exportamos gas y tenemos la nafta más cara del mundo. Esas cosas, digamos, me parece que el modelo cuando se dice, nos integramos al mundo, volvimos a ser un país serio, digo, eso debe ser magnífico afuera, pero las consecuencias que estamos viviendo los argentinos comunes y corrientes están muy lejos de eso. Entonces acá me parece que la discusión no es volver o no volver al mundo, sino qué modelo de desarrollo para este país tenemos. ¿Vamos a seguir siendo un exportador de materia prima donde van a ganar 2 grandes terratenientes y el resto de la gente va a seguir laburando por 2 mangos como labura hoy? ¿O podemos pensar un país con industria, con trabajo, con desarrollo? Bueno, tenemos que discutir ese modelo del futuro. Yo creo que los que venían a discutir el futuro nos llevaron al pasado. ¿Dónde? Al FMI. Dijimos que no volvíamos mal al FMI. Ya vimos, si terminamos mal con el FMI, ¿por qué volvemos? Y me parece que eso es lo que la gente empieza a mirar con desconfianza, como diciendo, bueno, otra vez vamos a repetir los mismos errores. A ver qué pensaste vos del otro lado. Con esto nos vamos, Diego, a ver la encuesta, ¿no? El 60% apoya la cumbre, el 19% la anticumbre o la mirada distinta a esta hegemonía política y el 21% prefirió ninguna de estas dos opciones. Podés seguir opinando, podés escribir y demás. Ha sido muy atento la participación de ustedes, ha sido brillante la dirección hoy de nuestro compañero Diego Casasia. Le agradecemos a todo el equipo técnico de Canal 3. Gracias, Charlie. No, por favor. Gracias, Juan. Gracias, Mariano. Gracias, Nati. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles, 2 de la tarde en punto.